Bueno, ¿cómo andan? En este video vamos a ver el texto de Enrique Barba, que es un libro que se llama Unitarismo, Federalismo, Rosismo, pero solamente vamos a ver los capítulos 2, 3, 4 y 5, ¿no? Eh, lo que hace el historiador es conceptualizar unos términos utilizados en la historiografía. eh, Comienza diciendo, al igual que Goldman, por ejemplo, tengo a mí Goldman, que se ha mal usado el concepto de federalismo. Dice que en ocasiones los unitarios producían actos del más auténtico federalismo, más que los propios federales inclusive, y en ocasiones se proclamaba la federación imponiéndose el más desbordante centralismo porteño. No solamente desde el punto de vista historiográfico se mal usó el término, sino desde los propios actores políticos. Eso quiere decir Enrique Barba. Y el autor dice que se debe descartar esa antinomia que se estableció en la historiografía, en la que la sociedad se vio dividida entre porteños unitarios y provincianos federales, ¿no? Federales y unitarios los hubo en Buenos Aires, igual que en el resto de las provincias, y en estas últimas, más que federalismo, se llevaba a cabo un fuerte localismo. Cita un texto, hay una cita de Tomás de Anchorena, que fue un terrateniente, ¿no? El primo de Rosas, quien Barba lo caracteriza como un porteño ultranza, y bueno, él no tuvo el empacho en llamarse federal, después de haber anulado a los auténticos federales, y además no toleraba a los provincianos, dice Enrique Barba. Anchorena, dice el autor, que nada tiene que ver con el federalismo artiguista, por ejemplo, quien a pesar de sostener en realidad una organización confederal, digamos, según Barba, sería la base del federalismo post-rosista. En el Congreso de 1824, ¿no? Porque hay un nuevo intento de organización nacional, después de la caída del gobierno central, ¿no? Que se conformó la provincia de Buenos Aires, como vimos, en 1824, y nuevo Congreso general, donde el federalismo y el unitarismo se empezaba a usar esto en el léxico de los representantes de las provincias, ¿no? Y de Buenos Aires, obviamente. Y había más en las provincias un deseo de constituir el país, ¿no? Pero además existía esa defensa de la autonomía provincial. Y se nota un claro resentimiento para con Buenos Aires, en las provincias. Pero en las instrucciones de, por ejemplo, de diputados que tenían los representantes de las provincias, no hablaban claramente de federalismo. El texto dice que, salvo el representante de Potosí, hablaba de federalismo, y lo que dice Barba, que la palabra federación era equivalente a desconfianza y hasta aversión a Buenos Aires. A partir del directorio, ¿no? De la conformación del directorio, 1814, el federalismo surge dentro de la misma provincia de Buenos Aires, ¿no? El concepto de federalismo, entre comillas. Pero defendía los intereses de la ciudad-puerto, ¿no? de la provincia. En realidad no era una provincia todavía, pero defendía los intereses de los porteños. Cuando Carlos de Alvear cae como director supremo, tras la sublevación de Fortezuela, ¿no? La prensa de la época y muchos historiadores hablan de una revolución federal. Sin embargo, las provincias no mudaron su actitud frente a Buenos Aires, y los porteños continuaron siendo porteños que defendían los intereses de Buenos Aires. Los auténticos porteños federales, dice el texto, serán Dorrego, Soler, quienes eran oposición a este gobierno
de su misma provincia o de Buenos Aires, ¿no? Barba cita a Ravignani, ¿no? Un historiador, y dice que la caída de Alvear nace de una agitación federal y sin embargo es unitario. Bueno, en el próximo capítulo, que es el 3, empieza a hablar de conceptos, ¿no? Porteños y provincianos. Es decir, es el concepto de porteño y el concepto de provinciano. Bueno, y este último es utilizado por los porteños, es decir, los habitantes de las provincias, pero de forma despectiva. Sin embargo, estos los resignifican y se dirigen a los otros como porteños, ¿no? También una actitud despectiva. Pero obviamente ambos recogen el guante y resignifican los conceptos. Barba se pregunta quiénes eran los unitarios porteños. Y él dice que no solo fueron los centralistas, sino que es lo que constituyó luego la plana mayor del rosismo eran los unitarios porteños de aquel entonces, ¿no? Estos encontraron en Rivadavia un chivo expiatorio, ¿no? Y este tema después lo vamos a ver más adelante. Pero fue quizás Rivadavia quien tomó algunas posturas, ¿no? Federal. Por ejemplo, federaliza la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, después lo vamos a ver un poquito más adelante eso. Luego enumera a los federales porteños, como Manuel Dorrego, Manuel Moreno, Juan José Paso, Zarratea, Soler. Pero Barba sabe muy bien y lo califica como el único federal popular a Dorrego, y quizás esto, dice él, que lo llevó a su máxima pena, ¿no? Que también vamos a ver más adelante. En cuanto a la organización del país, los caudillos federales, ¿no?, de las provincias expresaron la voluntad más fuerte, ¿no? Y Buenos Aires era la que mayormente resistía esta organización. O se daba una organización unitaria o no se accedía a una convocatoria de un Congreso General. Todos sabemos que con una constitución las provincias pensaban que podían frenar el poder hegemónico de Buenos Aires, ¿no? El autor dice que con sus diferencias, Rivadavia y Rosas siempre representaron los intereses porteños. El primero intentó hacer un federalismo bajo un régimen unitario, y el segundo, dice Barba, consolidar un unitarismo bajo el régimen federal. Entonces el federalismo en nuestro país, según Barba, se logró imponer más por reacción que por la doctrina en sí misma. Buenos Aires provoca una disensión, una dispersión de las provincias, pero en esta se alienta, dice, algo así como el fuego sagrado de la nacionalidad, ¿no? Es decir, digamos, tenían en claro la unión nacional, que era un proyecto para ponerle freno a la hegemonía de Buenos Aires. Para las provincias, constituirse es una necesidad y una defensa, entonces, ¿no? Pues, como dije, es una forma de imponer una ley a Buenos Aires para que ésta respete a las provincias, ¿no? La Constitución. Se temía también, en ese entonces, y con mucho acierto, que los porteños lleven a cabo un sistema monárquico, y por ello también que las provincias apostaron al sistema republicano. Está claro que no podemos hablar de una igualdad entre Buenos Aires y las provincias. Ni todas juntas, ellas, las provincias, recaudaban lo que Buenos Aires recaudaba, usufructuando los recursos aduaneros. En el otro capítulo habla del carácter unitario de la Revolución Federal de 1815, ¿no? Vuelve a eso. Y a partir de ahí se conforma una junta de observación porteña que, más que intentar detener el avance del Ejecutivo, buscó impedir el avance de las manifestaciones populares, ¿no?, que representaba el verdadero federalismo porteño, como por ejemplo de la mano de Manuel Dorrego. Aunque las provincias apoyan el Congreso de Tucumán, de este
no solo se dictó la independencia, sino que terminó dictando en el 19 una constitución francamente unitaria, que daba lugar a la monarquía, y como vimos dio origen a la guerra civil, que terminó en Cepeda con la victoria del litoral sobre Buenos Aires, ¿no? Entonces, por exigencia de los vencedores, Buenos Aires se constituye en provincia, como también vimos, y la Junta de Representantes, que se conformó, es porteñista a ultranza, se pasan al bando centralista, y según Barba, esta fue la base del rosismo, ¿no?, que viene posteriormente. El historiador quiere probar en este texto que el rosismo no tiene nada que ver con el federalismo, y se trata de un unitarismo hipertrofiado, dice. Entonces la Junta de Representantes elige a Zarratea como gobernador, quien se dispuso a trabajar por la vuelta a la hegemonía porteña, ¿no? Y vimos que los porteños transforman, ¿no?, en el texto anterior, Cepeda la transforman de una derrota en una victoria. Bueno, se produce el Tratado de Pilar, el enfrentamiento con Artigas, con sus subordinados, la vuelta de Dorrego del exilio, dice el texto, la victoria de este sobre Estanislao López, hay una victoria militar en la batalla de San Nicolás, pero luego hay una derrota de Estanislao López, los santafesinos, sobre Dorrego en el Gamonal, y Barba dice claramente que eso ocurre porque Dorrego fue abandonado por algunos federales como, según Barba, ¿no?, Martín Rodríguez y Rosas, y en el que hay una elección a nuevo gobernador, y se elige a Martín Rodríguez, y obviamente es una victoria del federalismo porteño sobre ese federalismo que representaba Dorrego, que era más popular. En el último capítulo se mete de lleno en el Congreso de 1824, que es un congreso con miras a organizar el país, que duró hasta 1827, y aquí se define claramente las tendencias federal y unitarias en este congreso. También surgen periódicos porteños a favor del federalismo provincial, o a favor del gobierno, ¿no?, que planteaba el Partido del Orden, o el gobierno rivadaviano, pero también hay periódicos provinciales a favor del federalismo y del unitarismo, inclusive. Y en las elecciones de 1824, el federalismo, digamos, dorreguista, gana importantes posiciones políticas. Barba destaca 3 hechos importantes en el Congreso que agrandó la grieta entre unitarios y federales, dice. Uno es la creación del Banco Nacional, la otra, la capitalización de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y gran parte del territorio provincial, y el otro tiene que ver con la división que se hace de la provincia de Buenos Aires, sin contar esa porción que se declaró capital, ¿no? Es decir, que la provincia de Buenos Aires en ese momento se divide en 3, capital y 2 provincias más. Bueno, con la creación del Banco Nacional, que centraliza, por ejemplo, la acuñación de la moneda, hizo reaccionar a las provincias, como La Rioja, que poseía minas y acuñación propia. Dice Barba que la disyuntiva entre unitarios y federales no era una discusión de fondos, sino de fondos, ¿no? En lo que respecta a la capitalización de Buenos Aires, ni unitarios ni federales de la provincia estuvieron de acuerdo. Esto hirió el orgullo de los porteños, ¿no? Pero también los provincianos no la querían a la capital en Buenos Aires, ¿no? Los porteños la rechazan porque perdían el puerto que se federalizaba, era de todos en realidad. Y era el principal lugar de donde tenían los recursos los porteños. En cuanto al proyecto de Rivadavia, que estaba a cargo del Ejecutivo después de que el Congreso aprobara la ley de presidencia, que vamos a ver más adelante, el proyecto de la división de la provincia de Buenos Aires en 2, ¿no?,
como dije, descartando lo que era la capital de Buenos Aires, también hirió el orgullo de los porteños. Esta reacción porteña, ¿no?, se transforma en la base del federalismo rosista, en contra de Rivadavia, ¿no?, en donde el mismo Rosas terminó uniéndose con los caudillos federales, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino del interior, las provincias del litoral y del interior. Por último, la Constitución aprobada en 1826 fue rechazada por las provincias, también porque era una constitución unitaria, y estas se unieron en nombre de la federación y buscaron aliados en Buenos Aires, que terminaron siendo aquellos que se oponían a Rivadavia, es decir, el rosismo. Bueno, la renuncia de Rivadavia, después de la desastrosa diplomacia en la guerra del Brasil, provocó la llegada del federalismo al Ejecutivo bonaerense. Se nombra a Dorrego gobernador, pero como vamos a ver más adelante, fue fusilado por los unitarios, reactivando nuevamente una guerra civil que terminó en la consolidación de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que vamos a ver en clases posteriores. Así que bueno, eso es todo por hoy en este video.